esta sección del curso estaremos discutiendo varios ejemplos sobre ejercicios de práctica relacionados a motor sincrónico. Aquí en este primer problema nos piden o nos brindan un motor trifásico sincrónico conectado en estrella de 10 caballos de fuerza, 230 voltios, 60 Hz que está operando a full load, carga máxima. Y nos dicen que tiene un power factor de 0.707 leading. También nos dan información sobre la reactancia sincrónica, que es J5 ohmios por fase. Nos dan información sobre las pérdidas rotacionales, que son 230, recordando que las pérdidas rotacionales son pérdidas relacionadas a fricción. Y nos dan también información sobre pérdidas en el rotor, que son 70. Nos piden hallar la potencia de salida, el voltaje generado en el estator y la eficiencia. Y que lo primero que procedemos es a dibujar el circuito o diagrama equivalente por fase. Recordando que este diagrama equivalente por fase es en el estator. Así que no tome en consideración, ¿verdad?, lo que ocurre en el rotor, excepto por las pérdidas. Pero en términos de diagrama equivalente por fase, pues en el estator. Así que dibujamos nuestro circuito, ¿verdad? El voltaje de entrada, o VA, que es referente a la armadura, ¿verdad? El suscrito A es porque en motor sincrónico el estator es la armadura. Tenemos aquí la reactancia sincrónica por fase, porque este diagrama es por fase. Y el voltaje generado, que es lo que nos interesa buscar. Como es un diagrama equivalente por fase, pues yo necesito el voltaje por fase, ¿verdad? El motor está conectado en estrella y el voltaje que me dan 230 voltios, aunque no lo dice, siempre se presume que eso es de línea. Así que yo tengo que dividirlo entre raíz de 3 para obtener entonces el voltaje de entrada, que es el voltaje de la armadura, por fase. Así que dividimos el 230 entre radical de 3. Una vez obtengo eso, lo primero que me piden es la potencia de salida. Pues en este motor nos dicen que el motor es un motor de 10 caballos de fuerza, por lo tanto, y que está operando a full load, quiere decir que esa es la potencia de salida. Y un dato, cuando me den la potencia en caballos de fuerza y me digan que el motor está operando a full load, pues yo puedo presumir ya de salida que ese es el payout. Así que lo único que habría que hacer es cambiar esos 10 caballos a watts, con la conversión de que un caballo de fuerza son 746 watts, y eso nos da 7460 watts como potencia de salida. Y como es el caballaje del motor, el motor es un motor trifásico, esa potencia pues es una potencia trifásica. Estamos hablando de una potencia total. Por tal razón, como me interesa calcular esa corriente IA, la corriente de la armadura, y por fase, yo necesito plantear la fórmula de la potencia de entrada trifásica, la total. Y la fórmula que nos conviene utilizar sería 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el coseno de Z, que sabemos que el coseno de Z, ¿verdad?, es el power factor. Así que yo tengo todos los datos si uso esa fórmula, porque tengo el voltaje de la armadura, tengo el power factor y la potencia de entrada la puedo calcular, ¿verdad?, con la fórmula Pin es igual a la potencia de salida más las pérdidas. Que en este caso, como el diagrama equivalente es del estator, en esta Pin yo a la potencia de salida que encontré con los horsepower le sumo solamente las pérdidas rotacionales. No incluyo en este cómputo las pérdidas en el rotor, porque el diagrama equivalente es lo que ocurra en el estator. Así que es 7460 más 230 me da 7690. Y eso sería la potencia de entrada.
Una vez tengo la potencia de entrada, pues despejo esa fórmula, la de Pein, por corriente de la armadura, que sería Pein entre 3 VA por Power Factor. El voltaje de entrada era 230 entre raíz de 3, que eso es 132.8, ¿verdad? Así que la corriente de la armadura me daría 27.3 amperes. Si quiero el voltaje generado, pues ya con la corriente yo puedo calcular haciendo un KVL aquí. Ese voltaje generado, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que hacemos para calcular el voltaje generado. Así que menos 132.8 más la caída en la reactancia sincrónica más el voltaje generado, despejamos para voltaje generado y nos da 248.8 voltios, ángulo de menos 22.8 grados. Y finalmente la eficiencia, pues la misma fórmula de siempre, P out entre P in, pero ahora, como es la eficiencia total del motor, en, en la potencia de entrada sí tengo que incluir las pérdidas en el rotor que me las dieron, que eran 70 watts. Así que además de, como P in es P out más las pérdidas, aquí sí incluyo en las pérdidas rotacionales y las pérdidas en el rotor. Todas las pérdidas para así tener un cómputo certero de la eficiencia. Así que si le sumamos esos 70 watts me da 7760 la potencia de entrada. Así que eficiencia es P-out, que es la misma entre este P-in, y me da 96% de eficiencia este motor sincrónico. Así que aquí terminamos este ejemplo, ¿verdad? De motor sincrónico utilizando su diagrama equivalente. En este otro ejemplo, nosotros entonces vamos a ver un problema de motor sincrónico, pero utilizado, ¿verdad? Como una carga capacitiva para efectos de las líneas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que estoy utilizando el motor sincrónico para corregir Power Factor. Y entonces el problema dice una planta manufacturera utiliza 100 kVA a 0.6 Power Factor lagging, ¿verdad? Este es el consumo. En operación normal se añade un motor sincrónico operando sobreexcitado, ¿verdad? Eso es el dato de que sé que está operando en la región de la curva V que discutimos, ¿verdad? En la región capacitiva, ¿verdad? Donde produce Q. Y si produce Q, el Q es negativo. Así que sobreexcitado es que estoy operando el motor en esa región. La potencia requerida por el motor sincrónico es de 10 kW. Determina el power factor total cuando el motor opera a 0.5 power factor leading. Así que lo que queremos ver cuál es el impacto de yo operar ese motor sincrónico que tiene un 0.5 de power factor leading sobre el power factor total de la planta, que ahora mismo es 0.6. Un power factor bajo. Vamos a ver hasta dónde lo corrige el motor sincrónico. Así que empezamos entonces, como trabajamos estos problemas en corrección de power factor, que es buscando la potencia aparente total, ¿verdad? O compleja, porque la voy a cambiar a coordenadas polares. 100 kVA, 0.6 power factor lagging, eso me da 100 kVA, ángulo de 53.13, ¿verdad? Y el ángulo es positivo porque quien fuera negativo es la corriente con respecto al voltaje, no la potencia. Así que ahí se queda positivo. El ángulo de la potencia de la planta, ¿verdad? Porque es lagging. Cambiamos eso a rectangular, de polar a rectangular, y me queda 60 kW más 880 kbars.
Y entonces el próximo paso es convertir la potencia del motor a kVA también, porque necesito las mismas unidades. Así que 10 kW entre 0.5, ángulo de coseno inverso de 0.5, ¿verdad? Y esta fórmula, recordando, ¿verdad? Que S es igual, o esta es la fórmula del power factor. El power factor es igual a P entre S. Así que si despejo para S, me queda que S es igual a P entre power factor. P entre power factor. Y por eso divido 10 kilos entre 0.5 por el coseno inverso de 0.5, que en este caso el motor era leading, pero es leading en la corriente, no la potencia. La potencia tendría el signo opuesto, que es negativo. Así que una vez tengo esa potencia en coordenadas rectangulares, ahora se la sumo a la potencia de la planta, ¿verdad? Para observar cuál es el efecto de ese motor sincrónico operando sobreexcitado sobre el power factor total de la planta. Así que aquí lo sumamos. La potencia total, la del motor, ¿verdad? Esta es la de la planta. Y esta es la del motor. Y me queda 70 kW más J 62.68 kW. Y una vez yo cambio eso de vuelta de rectangular a polar, me queda 93.96 kVA, ángulo de 41.84. Por lo tanto, el power factor nuevo sería el coseno de 41.84, que me da 0.74. Así que hubo una mejoría de 0.6, que era el power factor original que tenía la planta, a 0.74 cuando le puse ese motor sincrónico operándolo sobreexcitado. Así que con esto terminamos estos dos problemitas referentes a motor sincrónico.